A principios del siglo XX, el mundo se convulsionaba. México no podía ser la excepción. En 1910 inicia la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz es derrocado y parte en exilio a Francia. A pesar de la instauración de un nuevo gobierno con Francisco I. Madero, no se logró la estabilidad política que México necesitaba. Diversos grupos revolucionarios se enfrascaron en una larga lucha por el poder. A pesar de ese panorama, en 1917 queda establecida la actual Constitución mexicana. A la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta asume la presidencia en forma interina y logra una relativa pacificación. Los jefes revolucionarios, unos ya muertos y otros aislados en sus comunidades, dejan de combatir y poco a poco la paz regresa a México. En 1920 asume la presidencia el general Álvaro Obregón. Su gobierno sienta las bases del Estado mexicano moderno, es decir, se reorganiza política, económica y militarmente el país. La educación no podía quedarse a un lado. En el terreno educativo se crea la Secretaría de Educación Pública, por iniciativa de José Vasconcelos, que a su vez sería su primer titular y organizador de la educación del país. Durante su gestión como secretario de Educación Pública, José Vasconcelos creó el Departamento Escolar de Bellas Artes, Bibliotecas y Archivos. Dividió la educación media en secundaria y preparatoria. Se fundaron escuelas nocturnas, se prestó atención a la formación de obreros calificados y dio gran importancia e impulso a la pintura mural mexicana y la cultura popular. Además, puso en marcha una campaña masiva de alfabetización, creó las misiones culturales y puso especial énfasis en la enseñanza rural, es decir, los maestros rurales eran considerados una especie de modernos misioneros. Editó una colección de libros y títulos de literatura, con el afán de hacer llegar la lectura al pueblo. Además, era un defensor de la cultura hispánica. La misión de su raza cósmica, obra escrita por él, es la síntesis de las razas del continente americano. Es procurar, precisamente, el acercamiento no con la ciencia, sino con el espíritu, el amor y el arte. Su obra educativa fue principal y básicamente alfabetizadora, acompañada de una importante labor editorial. A pesar de este trabajo, se retira del cargo en 1924 por diferencias políticas con el gobierno federal. Es con el trabajo de José Vasconcelos donde están sentadas las bases o antecedentes de la educación nacionalista. En 1924, Plutarco Elías Calles es elegido presidente de México. Su trabajo fue seguir la línea de Álvaro Obregón, es decir, seguir la tarea de consolidar el Estado. Sin embargo, su actitud anticlerical provocó la rebelión cristera de 1926 a 1929, teniendo como principales escenarios Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato y Durango. En las elecciones de 1928, Álvaro Obregón es elegido por segunda vez para la presidencia. Lamentablemente, no pudo asumir dicho cargo, ya que fue asesinado en julio de 1928 por el fanático católico José León Toral. Con la muerte de Obregón, comienza el periodo llamado el Maximato, nombrado así porque a pesar de la sucesión presidencial en los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, es Elías Calles quien controla políticamente a la nación. A principios de los años 30, inicia un fuerte debate nacional en torno a la educación, esta con tendencia socialista. Sus más enérgicos impulsores fueron el líder obrero
Vicente Lombardo Toledano y Narciso Bassols, secretario de Educación Pública bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez. Bassols intentó introducir la educación sexual en los últimos años de primaria. Evidentemente, el rechazo del sector católico fue violento y no se hizo esperar. Tal fue la inconformidad del grupo católico que tuvo que renunciar a su cargo. Fue entonces cuando Calle se movilizó para dar su aprobación a la educación socialista con miras a crear en los jóvenes una mentalidad acorde con la revolución. Finalmente, en noviembre de 1934, días antes de que Cárdenas asumiera la presidencia, se da una reforma en el artículo 3 de la Constitución e introducir el nuevo credo educativo. Con la llegada del gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación socialista tuvo auge en México. Cárdenas mantuvo una posición conciliadora con la Iglesia y realizó profundas reformas en los sectores agrario, industria y economía, siendo el más destacado la Ley de Expropiación. A pesar de la enorme popularidad de Lázaro Cárdenas, termina su mandato con amplios sectores inconformes con la educación socialista. En ese panorama aparece Ávila Camacho. Su popularidad no era como la de Lázaro Cárdenas. Además, su elección había sido impugnada por fraudulenta. A pesar de ello, el presidente Ávila Camacho tuvo logros en el ramo de la educación, muy en especial cuando el escritor Jaime Torres Bodet asumió el cargo de secretario de Educación Pública de 1943 a 1946. Se desplegó una amplia campaña en contra del analfabetismo en México. El 50% de la población no sabía leer ni escribir. Durante su gestión, como secretario de Educación Pública, reorganizó y dio nuevo impulso a la campaña alfabetizadora. Creó el Instituto de Capacitación del Magisterio, la Comisión Revisora de Planes y Programas, inició la Biblioteca Enciclopédica Popular, dirigió un valioso compendio de México y la cultura, construyó numerosas escuelas, muy particularmente la Escuela Normal para Maestros, la Escuela Normal Superior y el Conservatorio Nacional en la Ciudad de México. Durante la gestión de Ávila Camacho, la educación pierde su carácter socialista. A pesar de ello, no fue sino hasta el final de su gestión cuando se da una nueva reforma al artículo 3, donde definitiva y oficialmente la educación no tiene ya un carácter socialista. Sucesor de Ávila Camacho, entra a la presidencia Miguel Alemán Valdés. Él reformó el artículo 3 de la Constitución una vez más. Siguió con las campañas para contrarrestar el analfabetismo, se creó la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica, así como la inauguración de las primeras instalaciones de Ciudad Universitaria. Para este momento ya estamos a mitad del siglo XX. La revolución parece un hecho lejano, el partido oficial se ha consolidado y poco a poco la sociedad mexicana se va convirtiendo en una sociedad urbana. La educación, la ciencia y la tecnología cobran un papel importante en el desarrollo de todos los países. El gobierno posterior a Alemán, que fue de Adolfo Ruiz Cortines, continuó la misma labor: alfabetizar, subsidiar la educación, creación de nuevas escuelas, especialización de maestros. Sin embargo, a pesar de esta labor, la insuficiencia del gasto federal en materia de educación durante su sexenio para coordinar a los estados y municipios motivó que el 26 de junio de 1957 se creara el Consejo Nacional Técnico de la Educación. En este panorama asume la presidencia López Mateos. Dio importancia a la educación que había entrado en crisis en el sexenio anterior. Escribió un plan de 11 años para planear el rubro de acuerdo con las necesidades y características de la población en constante crecimiento. Se construyeron durante su administración
23.284 nuevas aulas y creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Para alfabetizar a la población escolar indígena, entró en funcionamiento el Servicio de Promotores Culturales, se puso en marcha el reparto de desayunos escolares mediante la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, se extendió muy especialmente la educación a los sectores rurales, enfocada hacia el trabajo práctico. Se crearon centros de capacitación para el trabajo rural y el Consejo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la Industria. Se fomentó el desarrollo de universidades en los estados y en la capital y la construcción de museos, como el Nacional de Antropología, que recapitulaba las principales etapas históricas de México. Durante su sexenio, Jaime Torres Bodet es de nuevo secretario de Educación Pública. Esto se tradujo en un descenso del analfabetismo hasta llegar al 28.91% respecto de la población total del país, siendo un gran progreso, considerando que en el sexenio anterior la población que no sabía leer ni escribir era del 42%. En 1966 asume la presidencia Díaz Ordaz. México crece demográficamente a pasos agigantados. En el rubro de educación, su labor se vio disminuida por este fenómeno. Sin embargo, durante su gobierno ya existían 21.400 centros de alfabetización y 1.163 teleaulas, una novedad en este gobierno. Lamentablemente, durante su gestión, los conflictos estudiantiles se agudizaron. Ya con antecedentes en 1964, con conflictos laborales entre médicos residentes del Hospital 20 de Noviembre, apoyados por instituciones educativas y el grupo de estudiantes de medicina, los conflictos se agudizaron y previo a las Olimpiadas de 1968, el gobierno de Díaz Ordaz reprime violentamente las manifestaciones estudiantiles, siendo el más recordado la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Para concluir este capítulo sobre la educación nacionalista, podemos definir que es durante el gobierno de Ávila Camacho donde la educación nacionalista cobra fuerza. Desaparecido el carácter socialista del artículo 3, aunado a la Segunda Guerra Mundial, se consideró que era necesaria la unidad del mexicano. Para ello se reformó el artículo 3 y además, en 1942, la Ley Orgánica de Educación Pública contempló en una de sus partes que la educación fomentará el íntegro desarrollo cultural de los educandos dentro de la convivencia social, preferentemente en los aspectos físico, intelectual, moral, estético, cívico, militar, económico, social y de capacitación para el trabajo útil en beneficio colectivo, que excluiría toda enseñanza o propagación de cualquier credo o doctrina religiosa, y contribuiría a desarrollar y consolidar la unidad nacional excluyendo toda influencia sectaria, política y social contraria o extraña al país y afirmando en los educandos el amor patrio y a las tradiciones nacionales, la convicción democrática y la confraternidad humana. También tendría como finalidad contribuir al mantenimiento de la paz, la solidaridad y la amistad con los países de América. El programa de primaria insistía en borrar las desigualdades y formar una nación fuerte.